Son y una esta suerte institución. de club político también, Vamos. sin ningún tipo de duda, con un alto contenido ideológico, politizado, que nosotros creemos que la institución fue una buena idea. Yo la voté como parlamentario, pero lamentablemente su integración ha desnaturalizado el funcionamiento de la misma. Gracias por estos minutos, primero que nada. Recién estábamos hablando fuera del micrófono justamente de los dichos y pudiste ver el video en perspectiva. Acaban de leer tu tweet también. Me gustaría saber primero, más allá de los 140 caracteres, que ahora son un poco más, ¿cómo recibiste y cómo planteás esta situación? Bueno, yo creo que he escuchado también al presidente de la institución y coincido con él en el sentido de que falta todavía a todo nivel, a nivel político, a nivel judicial y a nivel de la sociedad, comprender un poco más la importancia de este tipo de instituciones. La calidad democrática de los países depende mucho de la actividad que desarrollan estas instituciones, que a veces no se ve tan claro. Y no podemos perder de vista que la Institución Nacional de Derechos Humanos, como el resto de los ombudsman que tenemos en Uruguay, que son pocos a mi juicio, deberíamos tener más, pero tanto el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, el defensor del vecino y bueno, y en este caso la institución, representan de alguna forma la voz de aquellos ciudadanos que no tienen voz y que se enfrentan al Estado o se ven circunstancialmente enfrentados al Estado. Y estos organismos no hacen otra cosa que emitir dictámenes técnicos, recomendaciones, observaciones, pero no tienen poder para obligar a nadie, y menos al Estado, a cumplir siquiera con sus recomendaciones. El valor de sus informes y sus observaciones es un valor, el valor moral que tiene la fuerza de sus dictámenes. No jurídico. No jurídico, es decir, no tienen la fuerza que tiene un juez. Por lo tanto, es muy caro lo que representan en el sentido del valor moral, como decía. Y cuando desde el Estado se los denosta o se intenta tirar a menos el valor de sus recomendaciones o lo genuino de sus dictámenes, de alguna manera se está yendo contra el valor en sí mismo de estas instituciones. Y a veces, como el ministro cuando dice, bueno, pero se han preocupado de los derechos humanos de los que tuvieron un procedimiento y denuncian abusos de la policía, y no de los derechos humanos de los policías que son víctimas de la delincuencia. Bueno, es que justamente estas instituciones, estos ombudsman, actúan frente al Estado. Porque ¿cómo podría ser una recomendación la Institución Nacional de Derechos Humanos dirigida, no sé, a la mafia, al narcotráfico? No funcionan con recomendaciones. Las recomendaciones son justamente para los órganos del Estado. Y se ha sido tan prudente en el diseño institucional del Uruguay, como nos caracteriza, que todas estas instituciones no tienen posibilidad de obligar a hacer nada al Estado. Por lo tanto, parece desacertado cuestionar su propia existencia o teñirlo de intereses político-partidarios, cuando además todos los dictámenes del comisionado parlamentario, de la Institución de Derechos Humanos, del defensor del vecino, siempre están fundados no solamente en normativa constitucional, sino en normativa internacional de derechos humanos que nuestro país ha ratificado, ya sea Naciones Unidas, Corte Interamericana, siempre están haciendo referencia a estándares internacionales de derechos humanos que son los que se usan en el mundo. No, y de hecho, pensando en lo que vos estás diciendo, básicamente no tendrían por qué caer bien, o justamente, y también es lo que se lee de tu tuit, ¿no? En algunos puntos tienen que no caer bien, ¿no? Sí, o mirá, tienen que lograr ese choque para también dar la otra visión o poner la otra cara o la otra palabra, ¿no? Totalmente. Todos los que trabajamos en alguna medida, en el caso mío mucho más modestamente, pero en alguna medida en derechos humanos, somos por definición una piedra en el zapato de los gobernantes. Porque lo que estás mostrando es lo que falta conseguir. Lo que estás mostrando es el estándar que aún no se cumplió, a lo que no se llegó, la mitad del vaso vacía. Claro. Pero justamente esa es la labor. No se trata de claques ni aplaudidores de lo que hace bien el Estado o lo que hace bien el gobierno. Todo lo contrario. Si nos encontráramos con ombudsman que solo aplauden o que se dedican a aplaudir lo que hacen bien los gobiernos, bueno, no estarían cumpliendo su función. Su función es marcar lo que falta, marcar las deficiencias y además, cuando se marcan, por ejemplo, errores en procedimientos policiales, como creo que fue lo que llevó a que el ministro hiciera esos comentarios, bueno, eso no es responsabilidad. O sea, es normal que una institución como el Ministerio del Interior tenga situaciones donde las cosas se van de las manos, donde se toman medidas que son exageradas, donde hay algún tipo de abuso. No digo que esté bien, por supuesto que no, pero es normal que eso ocurra y los ombudsman están para marcarlo, están para señalarlo y las autoridades, como en este caso el Ministerio, deciden después qué medidas correctivas son apropiadas o no, inician sus propias investigaciones, pero me parece que descalificar a una institución
solo porque está diciendo algo que a mí no me gusta o solo porque no aplaude las cosas que hago, le hace mal al diseño institucional del país. Quiero preguntarte, pensando, porque acá en Uruguay definitivamente es más joven, ¿no?, esta institución, pensando en cantidad de años. ¿Cuántos años tiene Uruguay? Y en otras partes del mundo, ¿cómo es el relato, ¿no? ¿Cómo se llevan adelante, cómo trabajan y qué relación tienen justamente con los estados, ¿no? Bueno, mirá, Uruguay se ha involucrado con la utilización de este tipo de instrumentos o de instituciones bastante tarde, en términos comparativos con el resto del mundo. Los países que tienen más antecedentes en este sentido, que son en general los países nórdicos, Suecia, Noruega, que tiene el primer ombudsman del mundo, estamos hablando de instituciones que tienen 300 años, que originalmente eran designadas hasta por el rey en el caso de Noruega, luego pasaron al Parlamento y son elegidas por la gente y tienen el valor de sus dictámenes, de sus opiniones, viene del respeto que merecen y de la representatividad que tienen en el pueblo. Por eso es que donde funcionan bien, que es en los países más desarrollados, justamente se los cuida mucho. Se cuida mucho el valor de sus recomendaciones y los estados las tienen en cuenta. A veces pueden compartirlas, a veces no, pero siempre las tienen en cuenta. Como siempre, desde lo moral, no de lo jurídico, porque no tienen fuerza, pero sí tienen opinión. Quiero hacerte la última bien cortita, chiquilinas, perdón, pero ustedes estaban hablando del caso Manini y quedaba picando, por lo menos me quedó picando también a la producción una idea que tiene que ver con qué pasa si después de este periodo la justicia tiene la intención de volver a citarlo. Puede pasar que después de este periodo fuera, o sea, una vez terminado, ¿no?, su labor parlamentaria, no tenga fueros, claro. Sí, ahí lo único que hay que ver, que hay que estudiar, que no conozco el detalle del caso, es si no ha operado la prescripción del periodo que tiene en el Código Penal para ese delito, para el delito que se le imputa. En ese caso eventualmente habría que estudiarlo, podría haber prescripto y no estar sujeto. A mí la opinión que me merece, o el comentario que me merece toda esta situación, va un poco más allá de las cuestiones formales del desafuero del senador Manini Ríos, o de lo que pasó desde su anuncio de que se iba a someter a la justicia en la campaña electoral, etcétera. Me parece que merece comentarse que estamos poniendo el foco en cuestiones formales que refieren a si un senador debe ser privado de sus fueros o no, si hay personas o jerarcas de gobiernos anteriores y actuales que leyeron determinadas actas de tribunales de honores, como en este caso dio origen a todo esto, pero no estamos pensando en qué es lo importante que hay detrás de eso. Detrás de esas actas, detrás de esas actuaciones de tribunales de honores, hay violaciones a los derechos humanos. A mí lo que más me preocupa no es el desafuero de un senador, donde puedo no compartir las cosas que han pasado hasta ahora, pero me preocupa que no pongamos el foco en lo verdaderamente importante, y es llamar a esos que saben dónde están los desaparecidos. Juan Zeleta, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Vamos arriba.